Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Carla, te dejamos con la joya de la corona. No es que seamos coronavirus, que no le demos prioridad a las damas, pero creo que el tema que tenemos hoy en día y que nos tiene con toda esta contingencia es el tema precisamente del coronavirus, y queríamos cerrar con broche de oro respecto a cuáles son aquellas medidas o contingencias o situaciones laborales que nos conlleva precisamente esta situación. Sí, muchas gracias. Pues bueno, efectivamente es un tema sumamente complejo y que es el que hoy en día estamos viendo que nos está afectando, ¿no? En México ya se empieza a sentir, a resentir incluso todos los efectos del coronavirus mundial. Es un problema que, como lo sabemos, es una pandemia, que esta pandemia va a llevar a una recesión no nacional, sino mundial. Lo hemos estado viendo en México, que es lo que nos ha estado pasando, que algunas líneas de producción ya hoy en día, de hecho, si han estado viendo todo lo que ha estado aconteciendo con las maquilas en el norte del país principalmente, han empezado a suspender actividades de manera paulatina en ciertas líneas de producción, en ciertas áreas, en ciertos departamentos, por la falta de suministros que venían de Asia normalmente. Entonces ya desde ahí tenemos una contingencia porque no estamos teniendo materia prima para poder seguir produciendo, por un lado. Por otro lado, el tema de que se están... La gente se está resguardando, ¿no? Aún las empresas no han tenido una situación de un cierre. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero sí ya hemos visto que algunos giros sí están teniendo este tipo de situaciones. Por ejemplo, las escuelas a todos los niveles, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ya cerraron. El tema de algunos hoteles, restaurantes, cines, estas áreas de entretenimiento ya están cerrando, y no se diga el que la gente, al estarse resguardando en sus casas por una prevención de este virus, pues está provocando el que la economía no esté fluyendo, ¿no? Al final del día no hay compras, pues ya no voy al supermercado, ya no voy tanto a lo que es a comprar incluso en el centro comercial, ¿no? Ropa, zapatos, etcétera. O sea, está habiendo ya desde ahorita una detención a la economía y al flujo de la economía. Todo esto, si lo aunamos, si me permites, sí, perdón, si lo aunamos a la parte en donde las empresas, pues obviamente empiezan a resentir esto, tenemos que empezar a visualizar y a ver qué es lo que vamos a hacer cuando esto ya se ha decretado oficialmente una contingencia. No sé si recuerdan cuando el H1N1 ya nos ocurrió, ya dejaron y declararon a través de un decreto, si mal no recuerdo, eso fueron 15 días sin trabajar. Eso no tarda en pasarnos en México, y entonces ahorita otra vez los empresarios están de ¿y qué vamos a hacer? Esos 15 días en el momento en el que nos digan hay una contingencia sanitaria, y entonces decretada la contingencia sanitaria se tendrán que suspender labores en general. Ya lo están viviendo otros países, ya nos lo están sugiriendo el que nosotros también tratemos de ser más conservadores de lo que ellos fueron, hablando particularmente de España y de Italia, en donde, si lo han notado, lo que ellos comentan es por qué esperarse hasta que ya sea una propagación del virus de manera masiva, por qué no empezar a hacer el resguardo desde ahorita para evitar esa propagación masiva, ¿no? Hasta ahorita el Ejecutivo no ha tomado acciones al respecto, pero probablemente porque la Organización Mundial de la Salud ya le está exigiendo a México que ejecute acciones. Entonces no tardan en ejecutar estas acciones. ¿Cómo sería? Ahora sí que voy a hablar de lo que va a ir ocurriendo probablemente, ¿no? Primero se tendría que emitir un decreto, y ojo, quiero hacer un paréntesis en esto, porque he visto en las redes sociales que han estado dando información de manera errónea, principalmente porque dicen, como ya hay contingencia, ya puedes suspender labores. Sí, sí puedes suspenderlas, pero aún no tendrían un efecto de acuerdo a lo que nos marcan las leyes, porque aún no existe un decreto presidencial que nos diga que nosotros ya podemos suspender labores. Por lo tanto, tendremos que el primer paso esperar a que exista ese decreto. Una vez que el decreto se emita, nosotros tenemos que el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, junto con el 427 fracción séptima y el 429 fracción cuarta, nos establecen cómo debemos actuar legalmente ante los trabajadores.
Les resumo, lo que nos dicen estos artículos, el 427 y el 429 del que me refiero, habla de las relaciones colectivas, que también hay un malentendimiento en las redes sociales. He estado viendo en donde suben ligas que dicen, ¿qué vas a hacer si hay contingencia? En una relación individual, suspendes labores de acuerdo a lo normal y te esperas a una incapacidad del IMSS. ¿Por qué te tienes que esperar a una incapacidad del IMSS si no estás enfermo? Estamos hablando de que para que no te enfermes. Entonces, eso es erróneo. Y luego dicen, colectiva, aplica lo del 427 y 429. Eso es real. Pero está del lado individual. ¿A qué me refiero con individual? Tenemos dos tipos de relaciones generalmente en México, hablando de esta generalidad. Las relaciones individuales, es decir, en donde no existe un sindicato en las empresas, y las relaciones colectivas, en donde pueden ser a través de sindicato o de coaliciones que pueden existir, ¿no? El tema de la coalición, el problema es que también hay un procedimiento para que se ejecute y tendrán que ser prácticamente entre 5 y 6 meses, lo cual no es viable en esta situación de contingencia. Pero el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que sí nos habla de las relaciones individuales, ya prevé que en el caso de una contingencia sanitaria atendamos lo que dicen el 427 y el 429. Es decir, aún en un individual tenemos que atender lo que dicen las relaciones colectivas. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros tendremos que suspender labores todas las empresas, y en el momento de suspender labores, y quiero hacer un paréntesis aquí, suspender labores no es terminar la relación de trabajo, también eso se está entendiendo erróneo. He visto también notas publicitarias en las redes sociales, incluso ya de algunos periódicos, que me preocupa un poquito, porque han dicho que podemos dar de baja a los trabajadores. No podemos dar de baja a los trabajadores. Al trabajador se le da de baja hasta que existe una terminación de la relación de trabajo, y en este caso no existe la terminación. De lo que habla es de una suspensión de la relación. Entonces, ¿qué procedería? Que tú suspendas la relación de trabajo y al trabajador le vas a pagar durante ese periodo una indemnización. ¿Qué significa y por qué una indemnización? Cuando existen las suspensiones, una suspensión significa yo no trabajo, tú no me pagas, no estamos obligados por ley. Es decir, no hay salario. Pero la Ley Federal del Trabajo dice, al no haber salario, págale una indemnización al trabajador equivalente a un salario mínimo por cada día que esté la contingencia decretada por el máximo de un mes. Es decir, hasta un mes vamos a tener para que los trabajadores estén recibiendo por parte del patrón un salario mínimo por cada día. ¿Qué pasa si la contingencia se excede del mes? Si la contingencia, imaginemos que dicen van a ser 2 meses decretada una contingencia y una suspensión de labores. Por el primer mes estás obligado a pagar este salario mínimo por día, y el siguiente mes ya no estás obligado a pagarle absolutamente nada al trabajador y sigue suspendida la relación de trabajo. A mí lo que me preocupa un poquito es que la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit y la ley del Fonacot no prevén esta situación. Entonces, el material también, como decíamos, se los vamos a dejar en donde esto que estoy diciendo está puntualizado. Y la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit, al no prever esta contingencia, tendríamos que seguir pagando cuotas obrero-patronales, tendríamos que seguir pagando el Infonavit y tendríamos que seguir pagando en un momento dado el Infonacot de manera normal, a menos que yo espero que dentro del decreto que se emita se prevea en el decreto qué va a pasar con la seguridad social. Ante el IMSS nosotros tenemos hasta 7 días para poner en el SUA, que es a través de donde pagamos, 7 ausentismos al trabajador, no más de 7 ausentismos. Oye, ¿qué pasa a partir del 8, del ausentismo 8? Es a cargo del patrón las cuotas. Entonces, si no viene en el decreto previsto que se suspendan o que se disminuyan las aportaciones de seguridad social, nosotros lo que tenemos que hacer es poner máximo 7 días de ausentismos. Esos 7 días, ¿qué significa de ausentismos en los sistemas? Que no vamos a pagar ni IMSS, ni Infonavit, ni Fonacot por esos 7 días. Pero después de los 7 días sí estaría obligado el patrón a pagar las cuotas ordinarias. Insisto, yo espero que en el decreto que se emita sí venga estipulado qué vamos a hacer con la seguridad social, y yo esperaría pues que nos digan que también están suspendidas los pagos de las cuotas por una extensión de la suspensión a más de 7 días de lo que dice la ley.
pero si en el decreto al Ejecutivo se le va esa parte y nada más decreta la contingencia sanitaria, desgraciadamente nos deja en un estado de indefensión ante el IMSS, el Infonavit y el Fonacot. Si hacemos una referencia cuando el N1H1 sí hubo un estímulo para efectos de cuotas de seguridad social, ¿no? O sea, pero fue un estímulo. Exacto. ¿No? O sea, fue un estímulo y no fue al 100% tampoco, nada más fue una parte proporcional. Aquí vuelvo a lo mismo, desgraciadamente no podemos saber qué es lo que nos van a otorgar, esperemos. Primero esperemos que haya decreto. Ajá, exactamente, de hecho en la lámina creo que lo pongo, que espero que sí exista un decreto, por un lado. Por otro lado, porque mientras no haya decreto, quiero hacer ahí una observación, mientras no haya decreto, aunque tú digas que estás en contingencia y que no puedes seguir laborando, no aplica el que le pagues un salario mínimo a los trabajadores. En este caso, tú tendrías que, de manera forzada, pagarle el salario normal. Tengo casos de universidades, de escuelas, de hoteles, restaurantes, clientes que nos han hablado para decirnos, yo ya me declaré en contingencia y voy a cerrar el restaurante. Pues sí, qué padre, pero al no haber un decreto, no puedes pagarles menos. ¿Ya les puedo pagar el salario mínimo? No. El salario mínimo va a proceder hasta que exista un decreto, y aún no lo había. Creo que lo que ha causado mucha confusión es que en el diario oficial del Estado de Jalisco sí hay un acuerdo. Sí. Entonces, hay quien dice, oye, ya está el acuerdo estatal, y en base a eso ya puedo aplicar el salario mínimo. Es incorrecto. Es incorrecto. Sí, porque recordemos que aquí tendría que ser federal. Así es. ¿No? Y nomás para hacer esa precisión, porque también ha causado controversia, oye, ya está el acuerdo del gobernador del estado, donde esos giros, hay giros donde ya solicita que cierren, y hay otros donde reduzcan el aforo. Exacto. Entonces, pero hay quien dice, oye, ya está decretada en Jalisco la contingencia, ¿ya puedo aplicar esto? No. No. Hay que precisar que no. A que sea tiene que ser federal. Así es, a que sea federal. Probablemente, y lo voy a poner entre paréntesis, probablemente pudieran con el estatal en una defensa, pero pues no te vas a esperar a la defensa y de aquí a un año seguirte peleando con el trabajador en la Junta a ver si te lo consideran o no. Por eso es que el tema es que la Ley Federal del Trabajo habla de temas federales, ¿no? Entonces sí tendría que ser un decreto emitido por el Ejecutivo. Desgraciadamente ahorita nos encontramos en una situación de incertidumbre total, yo decía al principio, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a estos pasos que hemos estado siguiendo? Pues el que como viene una tendencia mundial a resguárdate, cuídate, que claro, hay que hacerlo, pero que esto nos provoca, pues que se detengan los trabajos, que se detenga la economía. Al menos aquí en el estado de Jalisco, el día de ayer salió el gobernador a decir que en Jalisco, ojo, solo en Jalisco va a dar estímulos, no ha dicho de qué tipo ni de qué naturaleza, dijo que hasta el día de mañana los va a otorgar, pero eso no significa que los estímulos, los apoyos o las situaciones que vengan del estado, me refiero de manera estatal, sean o tengan que ver referencia con esto, ¿no? Esto estamos hablando, insisto, que es federal, tendremos que esperarnos a que el Ejecutivo federal nos diga cómo vamos a combatir esta situación. A mí me preocupa realmente el hecho de que hay empresas que ya están cerrando porque definitivamente pues ni siquiera clientes tienen, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo abierto? Pero de cualquier forma, además, pues por tratar de evitar la propagación, pues lo que están haciendo es también a sus empleados resguardarlos. Nosotros lo que vemos aquí como recomendaciones y cuestiones que tenemos que tener cuidado. Hay una forma, y voy a dejarlo abierto, pero sí necesitarían buscar esas empresas un abogado laboralista que les apoye. Eso no lo podrían hacer a través de nada más porque la contingencia y el decreto. Hay una forma que nos dice el artículo 57, segundo o tercer párrafo, que nos dice que en caso de que la economía, en caso de que económicamente se justifique por parte del patrón una inviabilidad del negocio, se puede solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje que se cambien las condiciones de trabajo de los trabajadores, pero esto va a tener que ser una lucha individual. Lo que yo estoy hablando aquí de la indemnización, etcétera, es para todos a partir del decreto. De manera individual, las empresas, junto con sus sindicatos, o en caso de no tener un sindicato, junto con un convenio con trabajadores, podrían llegar a cambiar las condiciones de trabajo. ¿A qué me refiero con cambiar las condiciones de trabajo? Lugar, hora, salario,
actividades, cualquier situación que está contenida en su contrato los podríamos modificar temporalmente justificando la inviabilidad económica. Desgraciadamente este proceso ahorita lo vemos un poquito complejo de llevar a cabo porque las juntas ya cerraron. Si lo vieron también, las juntas ya notificaron que ya cerraron y necesitamos la aprobación de la junta. Las juntas tienen ahorita guardias, entonces en un momento dado lo que nosotros les decimos es las empresas que tengan una situación de esta naturaleza, sí buscar un abogado que les apoye con esto, no lo pueden hacer solos, tendría que ser a través de un abogado laboralista que les apoye a ir a hacer este tipo de convenios y tratar de hacerlo lo más pronto posible antes de que la contingencia llegue al nivel en que ni siquiera tengamos una guardia en la junta, ¿no? Y este proceso también es tardado, no es de hoy voy, lo deposito y ya mañana puedo cambiar las condiciones de trabajo. Sí hay varias alternativas, creo que ahorita una de las cuestiones, y lo pongo en las recomendaciones en los últimos puntos y voy a tomarlo ahorita, es el hecho de que no hemos prevenido estas situaciones. México no está, bueno, ni el mundo, pero en México en particular no estamos listos para contingencias de esta naturaleza. Lo mismo nos ha pasado con catástrofes naturales, lo mismo nos ha pasado con contingencias de otra naturaleza. No estamos listos, para parar operación, y 2, teniendo reservas. Recuerden que estamos obligados a tener una reserva laboral. ¿Qué es esta reserva laboral? Tú debiste de haber estado ahorrando para tener una reserva laboral para que cuando hubiera una contingencia tú tuvieras con qué poder pagar esto, ¿no? En México al final del día el tema de seguros, pagar un seguro, pagar una póliza, el ahorrar nos cuesta mucho trabajo. E insisto, creo que, más bien, entiendo el que no siempre se puede ahorrar, pero espero que con esta contingencia nos quede la experiencia de que así como hoy fue un virus, mañana es una catástrofe, pasado quién sabe qué nos pase, empecemos a atender las situaciones de tener reservas contra contingencias laborales, el tener seguros. Hay empresas que ahorita, y no es el tema, pero lo comento, el día de ayer estuve con una empresa asesorándole en este sentido, y me decía, gracias a Dios, porque nosotros manejamos todo en dólares. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos una póliza para las deudas en dólares. Entonces, eso lo va a ayudar a no quebrar. Pero no todas las empresas lo hacen, no todas las empresas lo tienen. Creo que ahorita es un buen momento para hacer una introspectiva y el decir, ¿qué vamos a hacer? Ahorita ya no podemos hacer una reserva porque ya tenemos, ahora sí que los dedos en la puerta, ¿no? O sea, ya nos está llegando el problema y no lo podemos hacer. ¿Qué sí podemos hacer ahorita, antes de incluso que se decrete la contingencia? Yo las primeras recomendaciones que les estoy haciendo es, revisa cuáles de tus actividades se pueden hacer home office, cuáles de ellas puedes tú derivar la actividad a través de medios electrónicos. Simplemente ahorita lo estamos haciendo, no estamos aquí, lo estamos haciendo electrónico, no era común, hay que meternos al juego y empezar a utilizar las herramientas tecnológicas de manera más eficiente. Sí me queda claro que no todos los departamentos o no todas las empresas pueden hacerlo. Un departamento de servicios podría hacerlo, pero la producción, pues ni modo que se lleven la máquina a su casa. Entiendo que esa parte no la vamos a poder hacerlo a través de home office o prevenirlo de esa forma. Entonces, ¿qué tendremos que hacer de aquí a que se decrete una contingencia sanitaria? En los casos en donde no voy a mandar a toda la gente a home office, pues entonces extremar precauciones sanitarias, ¿no? Ya sabemos, simplemente ahorita lo están viendo aquí, la distancia que tenemos entre nosotros, no estar tan juntos, el tema del gel antibacterial, todo lo que ya nos han dicho, ¿no? El estarse lavando constantemente las manos y demás. Bueno, al menos en las líneas de producción, al menos en todas las empresas que sí es tema de manufactura, extremar precauciones para que no tengas que detener tu producción desde ahorita o en una semana, a lo mejor hasta que decreten la contingencia. El tema del home office es sumamente importante, está regulado por la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo prevé el trabajo a domicilio. Sí lo podemos hacer hoy en día utilizando las herramientas, hoy en día verificando a través de otros medios la productividad de los trabajadores. Desgraciadamente, al no haber estado acostumbrados a un tema de home office antes de esto, pues otra vez vamos a tener que enseñarnos a hacer home office de la noche a la mañana. A lo mejor es una de las cosas que vamos a rescatar de esta situación, el que van a tener que meternos al tema de la tecnología, ¿no? Otra de las cuestiones que están empezando a hacer algunas de las empresas grandes es el hecho de hacer convenios con los trabajadores de manera individual.
el trabajador también está entendiendo hoy en día la situación, algunos al menos, en donde sí prevén que si no apoyan al patrón, como fue, insisto, en el caso del H1N1, si no apoyan al patrón en hacer ciertos paros técnicos, ese es el nombre correcto, ciertos paros técnicos, aun cuando no reciban sueldo, es mejor recibir la mitad de algo que nada, ¿no? 100 de nada. Exactamente, que 100 de nada, exactamente. Entonces, hoy, a través de ciertos mecanismos que nos permite la Ley Federal del Trabajo, se están empezando a hacer estos convenios con los trabajadores, estos paros técnicos, para lograr que las empresas subsistan después de este acontecimiento. Lo hemos visto que en otros países ya los presidentes han salido a decir, no se preocupen, ustedes trabajen, ustedes resguárdense, no trabajen, cierren, lo primero es la salud, nosotros los apoyamos. Aquí desgraciadamente aún no tenemos esa noticia, por lo tanto tenemos que nosotros empezar a ver por nosotros mismos qué vamos a hacer, y esto es a través de los convenios, mientras no existe un decreto como tal. Sí estaríamos esperando que el decreto salga en las próximas días, espero que días, no horas. Semanas. Ojalá que así fuera, y la forma de atenderlo, insisto, es hasta que esté el decreto poder atender estas situaciones, ¿no? No sé si tengan alguna. Sí, hay preguntas, Carla. Pregunta. Dice, oye, ¿esta situación puede dar abusos por parte de los patrones? Abusos en el sentido de aprovecharse de la situación, quiero entenderlo así, aprovecharse de la situación para entonces disminuir condiciones y demás. Podría darse, nada más recordemos que si es que se dieran, debieran ser nada más temporales, no pueden subsistir más de lo que es la contingencia, porque con la contingencia tú podrías justificar el por qué vas a mover ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Y obviamente las vas a justificar ante quienes esté justificado, por un lado, por el tipo de trabajo que están haciendo, por otro lado, la inviabilidad económica que les decía, y por otro lado, el tema de la subsistencia de la empresa, que también tenemos que cuidar la subsistencia de la empresa. Creo que este es un llamado que yo les hago a los trabajadores, en el que todos nos tenemos que concientizar, ¿no? Concientizar y sumar a esta contingencia, porque si los trabajadores se aferran a yo quiero ganar mi sueldo normal y venir normal y hacer todo como si fuera una actividad normal, lo que vamos a hacer es presionar tanto a las empresas que lo que vamos a provocar es que al más de alguna empresa cierre. A mí me preocupa más que una empresa o que una situación de un trabajador, que sí, en las empresas estamos viendo ya las situaciones complicadas. Les decía, tengo clientes que son restauranteros y ni les quiero contar cómo les está yendo, al grado de que mejor prefieren cerrar, pero a lo mejor tenían un ahorro o no, no lo sé, pero a mí me preocupan más qué va a pasar con todos aquellos del comercio informal, todos aquellos que viven al día, todos aquellos que no les van a poder garantizar ni siquiera un mes de salario mínimo. Creo que todo ese grupo de personas están en una vulnerabilidad excesiva, en la que yo rescato que sí es bueno el tema del estado de Jalisco en particular, que ya está previendo una situación, aunque sea con un apoyo pequeño que les dé, pero bueno, algo que no nos lleve a una pobreza mayor de la que ya teníamos, ¿no? Pero sí creo que es momento de que ya empecemos a visualizar que la contingencia ya está, no ha llegado a su pico, esa es la diferencia, ¿no? La contingencia ya está, y que la recesión, como yo les decía, no es una recesión nacional, va a ser una recesión mundial. Así como vino arrastrándonos de los otros países poco a poco el sentir el coronavirus encima, de la misma manera allá ya hay una recesión y va a venir y nos va a llegar como una ola en el mar, ¿no? Nos va a llegar y nos va a reventar en unos meses más. Otra de las sugerencias que yo les hago es ahorita de verdad el pensar, he oído todavía, incluso personas cercanas en donde ya están planeando todavía el qué padre, nos vamos a ir de vacaciones 15 días porque Semana Santa y entonces la playa está bien barato, ¿verdad? Lo dejo sobre la mesa, en donde deberíamos de ahorita visualizar. Hay quien me queda claro también que no cree que el coronavirus sea real o no. No voy a entrar en esos detalles porque no tengo yo las estadísticas o los elementos para demostrar si eso no es. Lo que sí tenemos, y esas estadísticas ya están, es de una recesión económica derivada de esta situación. Y esa recesión económica, les decía, nos va a reventar como ola en un par de meses, ni siquiera en las siguientes semanas. Realmente lo fuerte va a venir los siguientes 2 o 3 meses. Por lo tanto, aquí la invitación es ahorrar, ahorita no hacer gastos innecesarios, ahorita realmente prever qué vamos a hacer los siguientes 3 meses, porque va a haber trabajadores que no van a recibir su sueldo normal, que incluso tal vez no reciban un sueldo,
Entonces, ahorita tenemos que enfocarnos pues en subsistir, ¿no? Básicamente en tratar de visualizar un ahorro, y lo mismo en las empresas. ¿Qué están haciendo? Los menos gastos posibles. Hoy están tratando de reducir la mayor cantidad posible de costos y gastos para poder subsistir los siguientes meses. Creo que eso es lo difícil de este tema del coronavirus, ¿no? O sea, que no es algo inmediato. Carlos, ya tenemos varias preguntas. Dice, si el patrón simplemente no paga, ¿qué se puede hacer? Si el patrón simplemente no paga, el trabajador tiene su derecho de ir a la Junta y demandarlo. Insisto, la Junta está cerrada, entonces esto se andaría resolviendo hasta dentro de 6 meses, 1 año, por los pagos de ahorita. Entonces, al final del día, el patrón tal vez se le esté jugando con decir, pues no pago, me aviento el rollo, me espero en 6 meses, de aquí a que me llega la demanda, mejor ya se los pago y la que demanda se acabó. Eso es a lo que nos están orillando actualmente, ¿no? Dice, pero ¿y se aplica el salario mínimo oficial cuando se trata de profesionistas? ¿Es justo? El salario mínimo tiene que ser el salario mínimo efectivamente profesional, o el salario mínimo ordinario, depende si no estás dentro del catálogo de los profesionales. Más que justo, yo voy a hablar de legalidad, porque entre justicia y legalidad hay un abismo. Claro. Entonces, justo o no, es lo que hay en ley, y entonces al estar en ley es aplicable. ¿Tienes conocimiento de cuántas empresas has sabido que cierran y de qué ramos son? No, no tenemos estadísticas, les digo, aún. Lo que sabemos son por los clientes que tenemos y por ahora sí que los radiopasillos que se han dado, pero por ejemplo, en manufactura lo que se ha dado no es el cierre de la empresa completa, sino que van cerrando ciertas líneas de producción, principalmente en lo que yo he tenido conocimiento es por la falta de insumos. Al cerrar hace unos meses, o sea, desde el mes pasado, antepasado, no llegan los productos, entonces aunque yo quiera producir, no tengo materia prima para producir. Ese es uno de los efectos principales. Y el otro, pues por costos, ¿no? Porque también, ¿para qué produzco si no tengo quien me lo compre? Entonces, ahorita no hay un consumo, por lo tanto, también detengo la producción. Eso es lo que hemos estado viendo. No el que toda la empresa se detenga, sino que vayan deteniendo poco a poco. Las que sí detuvieron empresas completas, pues lo sabemos, eso ya es conocido por todos. El tema de universidad, o sea, escuelas, hoy en día en Jalisco el tema de bares, restaurantes, etcétera, lo que ya conocemos que a través de los medios nos han dado a conocer también, que han dicho los gobiernos locales, ¿no? No nada más Jalisco, se ha unido a esto el estado de Nuevo León, el estado, o sea, otros estados han empezado a tomar acciones similares. Otra dice, muchas empresas decidieron que se trabaje desde casa. ¿Ahí no aplica nada de incentivos? ¿A qué se referirán con incentivos? sé. El que paguen más. Miren, si el trabajador lo mandas a home office y está trabajando desde su casa, le correspondería un pago ordinario. Ahí no con podríamos, las prestaciones que tiene. Es que no está suspendiendo la claro, relación de o sea, trabajo. simplemente la está haciendo desde casa. Entonces Lo que modificaste dentro de las condiciones no fue el salario, no fue ni siquiera las actividades, fue el lugar en donde se desarrollan. Así es, por eso creo que no entendí bien la pregunta. Creo que si nos la pueden aclarar. Pero así es. Dice, en caso de que haya un decreto presidencial, ¿tendrían apoyos económicos las empresas? Pues eso esperaríamos, eso esperamos, habría que ver hasta que salga el decreto presidencial. Insisto, desgraciadamente no hemos tenido una postura oficial por parte del Ejecutivo y eso es lo que ha creado todavía más incertidumbre. Creo que ahí es la parte compleja en donde ya hay la incertidumbre sanitaria y todavía tenemos la incertidumbre jurídica, ¿no? Así es. Mientras no haya un decreto no sabemos cómo pueda venir. Dice, ¿ven posible que los gobiernos locales accedan a un incentivo de no pago de impuesto sobre nóminas? Esperemos que mañana, si es una reducción o una prórroga o algo por el estilo. Yo considero que sí traen, por lo que el día de ayer manifestaron públicamente el gobernador, considero que en Jalisco al menos sí traen un buen paquete de estímulos. Mañana ya sabríamos de qué se trata, ¿no? Porque dijeron que el día de mañana van a dar la noticia oficial. Así es. Dice, ¿qué opinan de las medidas tomadas en Francia respecto a no pago de impuestos, rentas ni luz? Pues creo que es Híjole, luz, agua, teléfono, nada se va a cobrar e incluso van a ayudar con pago de rentas de casas y demás. Estamos hablando de países de primer mundo y desgraciadamente tuviéramos algo medianamente similar a eso,
pero no sé hasta dónde vayan a poder aquí en México darnos ese tipo de estímulos. Sería lo ideal, Claro. O sea, el ideal es que, insisto, todos nos sumemos, tanto trabajadores, gobierno, patrones, todos nos involucremos, y debiera ser algo que el Estado debiera tratar de procurar. Desgraciadamente no hemos tenido postura oficial. Así es. Dice, si el coronavirus agrede a un trabajador, ¿qué responsabilidad tiene la empresa? Ninguna, porque no es un riesgo de trabajo, es una enfermedad general, y el que el trabajador, ahí cuál es la diferencia a lo que yo acabo de platicar. En ese caso, si el trabajador tiene la enfermedad, es atenderse en el IMSS, le van a dar una incapacidad, y el que tiene que pagarle el sueldo, ya no hablaremos de un salario mínimo ni mucho menos, se pagaría el 60% a partir del cuarto día, de acuerdo a lo que nos habla la ley del Seguro Social, como una incapacidad normal. Dice, en caso de haber decreto y se nos paga el mínimo, ¿qué pasa con el pago de deudas que hay que pagar a bancos, cajas populares, créditos? Por eso digo que todo eso es al una... final del día. A eso me refiero con un tema de recesión, y a eso me refiero con un tema económico, sí, claro. ¿no? Justamente ese es el tema, en el que hasta ahorita la vida no se detiene, entonces las deudas tampoco, y lo que tenemos que hacer tampoco. Incluso para el patrón, si no tiene ni siquiera ingresos, igual va a tener que pagar el salario mínimo. Por eso decía que también hay que ponernos un poquito en ambas partes, en los zapatos de ambas partes, o de todas las partes, y debiera ser ahí el Estado el que decrete alguna situación, pero no así nada más un decreto de decir no se paga luz, no se paga esto, no se pagan deudas, sino que sea el Estado el que dé la forma y el mecanismo en cómo va a apoyar para que esto se pueda otorgar. Recuerden que es de alguna manera una de las obligaciones del Estado el garantizar nuestros derechos, ¿no? ¿Cómo los va a garantizar? A través de los mecanismos que nos establezca. Aún no hay un mecanismo establecido. Y aquí creo que va relacionado con lo que acabas de comentar. Y si el IMSS carece de capacidad de respuesta, ¿el trabajador que ahí cotiza tiene algún recurso legal para ser atendido? Tenemos la queja administrativa, esa es la forma para hacerlo. La queja administrativa, ustedes pueden buscar el instructivo a la queja administrativa tal cual, es una forma de solicitar o exigir en caso de omisiones por parte de la atención médica, por caso de errores incluso, o de cuestiones médicas. Nos procede la queja administrativa, pero la queja administrativa se tienen 50 días para que nos la resuelvan, entonces creo que para ese tiempo la persona ya murió. Entonces considero que aún teniendo los mecanismos, por eso les decía hace rato lo mismo con la Ley Federal del Trabajo. Artículo 57, segundo párrafo, nos dice que el patrón puede hacer un convenio y hacer un montón de cosas, pero ese convenio dura 3 o 6 meses. Entonces, aunque lo diga la ley, pues al final del día, o aunque tengamos la queja administrativa, 50 días después ya no nos sirvió de nada. Hoy las medidas que necesitamos y son indispensables tener es por parte del Ejecutivo, no en las leyes. En las leyes ya se prevén, pero son procesos tardados. Si lo que queremos es detener una contingencia, para poderlo hacer tendría que ser a través de modificaciones que nos hagan por decreto, básicamente. Hacen una ampliación al tema de la responsabilidad de la empresa, pero si el empleado viajó al extranjero, enviado por la empresa, y ya contrajo el coronavirus, ¿qué responsabilidad tiene la empresa? Podrían ahí sí tipificarlo como riesgo de trabajo, solo en ese caso. Que si estás asegurado, pues sí, con ese el seguro social cubre... cubriría los gastos incluso de indemnizaciones, de pagos o de cualquier situación que se pudiera desprender, incluso los gastos funerarios en caso de que fallezca. Así es, y por eso el tema, dice la pregunta que se refería a incentivos, es apoyo para las empresas con la pregunta del home office. Digo, me sigue sin quedar claro. Sí, Entonces... no, pero no, digo, los apoyos que las empresas darían a los trabajadores, pues no sería el apoyo, me explico, sería el pago. Eso es lo que me corresponde, el pago, porque lo único que cambiaríamos sería, en lugar de que vengas aquí, vas a trabajar en tu casa haciendo el mismo trabajo, por lo tanto, te pago lo que te tengo que pagar, no tendría que haber algo adicional. Incluso así lo prevé la misma Ley Federal del Trabajo en el capítulo de trabajos a domicilio. Así dice, y Pulio dice, pero entonces solo el trabajador tiene que apoyar. Yo considero que no, o sea, no. Es un tema de un acuerdo tanto del patrón como el trabajador, o sea, que seamos conscientes de la situación por la cual estamos trabajando, por la cual estamos pasando, y que es un trabajo de todos y que todos tenemos que colaborar para salir lo mejor posible, ¿no?, de toda esta situación. Entonces, en la parte laboral es parte del patrón, sí, con un tema de un incentivo, parte del trabajador aceptar, llevar a cabo esos convenios que bien comentas, Carla, respecto, oye, pues vamos a cambiar, y que, como dices, en ocasiones, o más bien, es preferible recibir, por poner una cantidad, el 50 de algo que el 100 de nada, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque
como bien ya lo comentaste, lo que podemos poner es en riesgo precisamente mi trabajo, ¿no? Sí, creo que respecto a este comentario, no es, si nos ponemos cada uno en los zapatos de cada una de las áreas, para nadie va a ser fácil. Porque ni para el trabajador va a ser fácil no recibir el sueldo que estaba acostumbrado, para el patrón tampoco va a ser fácil el estar cubriendo cuotas, pagos, sueldos cuando no tiene un ingreso, ni para el Estado va a ser fácil otorgar estímulos cuando no se están pagando impuestos. ¿Sí me explico? O sea, para nadie va a ser fácil. Aquí al final del día todos debemos de poner de nuestra parte, así como ya lo estamos viendo en otros países que lo están haciendo, cómo han salido adelante todos poniendo su granito de arena. Creo que en el momento en el que nos enterquemos, disculpen que utilice la palabra, no, pero que nos enterquemos en que yo quiero mi sueldo y el otro diga, pues yo no te pago porque no vienes a trabajar, y el otro diga, yo no doy apoyos porque no me toca, mientras cada quien se vaya, imagínenselo de esa manera en un ring, ¿no? Mientras cada quien esté del lado de su trinchera, no vamos a avanzar. Para poder avanzar en esta situación que va a ser complicada, e insisto, no hemos visto nada, o sea, lo peor está por venir. Aún no lo vemos venir. Realmente les decía que es como una ola, la ola ya la estamos viendo, nos va a reventar esa ola en mínimo 15 días, ¿no? De ahí en adelante. Ni siquiera en esta semana o la siguiente. Cuando empecemos con el primer pago del IMSS que tenga que hacer el patrón, en el siguiente mes, cuando ya no hubo ingresos, ya no hubo nada. El primer pago de la renta que tenga que hacer del siguiente mes, porque a lo mejor ya lo pagué, pero el siguiente mes, cuando yo no recibí un sueldo. O sea, lo vamos a empezar a ver retrasado, digamos, a lo que estamos viviendo ahorita. Por eso es importante que estemos informados, que sepamos qué va a pasar o cómo podría pasar para que prevengamos una situación, y por eso yo hablaba que ahorita es indispensable un tema de ahorro, un tema de ser prudentes en nuestras compras, un tema de ser prudentes en el actuar tanto de como empresa como trabajador, como el gobierno. También el gobierno, ¿por qué no se ha puesto una postura? Porque no es fácil salir y decir, sí, no paguen impuestos y no pasa nada. Todos necesitamos poner de nuestra parte, es una situación que se tiene que ir masticando, y al final del día a todos nos toca, no solo al trabajador, le va a tocar a todos tener una consecuencia, y estas consecuencias, insisto, las hemos venido viendo ya de manera paulatina. Simplemente ahorita el que tiene deudas en dólares, el dólar se fue a las nubes, el que vamos a tener que detener producción, el que ya me dijeron, pues tú cierras porque entonces estás en contingencia, ejemplo, una escuela, que ahora sí diríamos, pues sí, pero una escuela privada igual recibió sus cuotas, igual lo va a pagar. Sí, el tema es que hay algunas escuelas que se han puesto las pilas y decir, está bien, papás, entendemos, pues a lo mejor no me pagues este mes, me lo pagas hasta el que sigue 2 veces, pero hasta el que sigue, porque ahorita no vas a tener dinero. Esa es la parte en donde nos toca a todos poner un granito de arena para que no nos vaya a afectar tanto. Mientras no pongamos de nuestra parte alguna de las partes, sí vamos a tener, la contingencia se va a hacer peor, ¿no? Y la recesión se va a hacer peor. Ok, una última pregunta, Carla, dice, entonces el patrón debe considerar que ahorita no puede ni debe bajar el pago del salario mínimo, ¿y cuándo puede considerar esta medida? Pues legalmente, de acuerdo al decreto, no puede, pero de acuerdo al 57 párrafo segundo, sí puede hacer un convenio desde ahorita con los trabajadores. Conveniado. O sea, no puede ser nada más decisión. No arbitrario. No arbitrario, o sea, mientras no exista ese decreto presidencial, de decreto de contingencia sanitaria a nivel nacional, ahí digamos que se daría en automático. De hecho, ni siquiera necesitamos a la Junta. En el momento en que se dé, en automático entra el derecho. Entra el derecho a reducirlo. Así es. Si lo quiero hacer ahorita, es a través de los convenios. Así es, convenios firmados, autorizados por los trabajadores y preferentemente depositados en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahí sí podemos mover desde ahorita salarios, formas de trabajar y demás. Pero con convenios. Los paros escalonados, como dices. Así es, los paros técnicos, paros escalonados. Pero ahí sí les decía que de verdad es importante que se acerquen a un abogado, porque si los hacen como Dios les da a entender, de verdad van a tener un problema en el futuro de demandas o de problemas los patrones. Entonces, porque no está por un decreto. Ok. Pues bueno, no sé, creo que es la última pregunta que teníamos. Okay. Agradecerles a todos aquellos que estuvieron a bien a estarnos acompañando en este taller de periodistas, invitarlos al siguiente, reiterarnos a sus órdenes, tanto Carla como Ernesto y un servidor aquí al colegio, para que si tienen algún tema en específico que quieran que abordemos,
con respecto a este o algún otro, estamos a sus órdenes. Reiterarles nuevamente el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias y nos veremos en la siguiente, que ojalá ya sea presencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.